Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de la serie Desarrollo Psicosocial Saludable en el entorno escolar, con el tema Primeros Auxilios Psicológicos en la escuela. La escuela es un espacio donde las y los estudiantes enfrentan no solo retos académicos, sino también situaciones que pueden provocar tensión, ansiedad o crisis emocionales. Ante ello, es fundamental que la comunidad educativa cuente con conocimientos en primeros auxilios psicológicos, los cuales son intervenciones tempranas y breves, orientadas a contener, acompañar y guiar a quienes atraviesan situaciones difíciles, con el fin de prevenir que éstas deriven en problemas mucho mayores. La Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General Aprende MX, realiza este seminario virtual. Así que agradecemos la participación de las y los especialistas de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA, por hacer posible esta transmisión. Transmitimos en vivo a través de las redes sociales de Aprende MX y también de CONASAMA. Y para reflexionar un poquito más sobre el tema, los quiero invitar a participar en la actividad que hemos preparado para ustedes en Mentimeter. La pregunta es, ¿cuál es la característica principal de la persona que aplica primeros auxilios psicológicos? A, escucha activa. B, discreción. C, calma ante las crisis. La segunda pregunta es, ¿qué emoción relacionas con la palabra crisis? Les recuerdo que para poder ingresar a esta actividad tienen que escanear el código QR que está apareciendo en estos momentos en su pantalla o también a través del enlace que está en su chat de comentarios. Más adelante vamos a revisar todas sus respuestas. Para este seminario también les quiero recordar que pueden solicitar una constancia de participación. Solo necesitan dar clic en el enlace que está disponible también en el chat de comentarios. Y si aún no tienen una cuenta o ya no está vigente, les invito a que se registren según su perfil. Y no se preocupen porque en caso de no pertenecer al sector educativo o, por ejemplo, no formar parte de la plantilla de una escuela, pueden registrarse como público en general para poder completar este proceso. Validan en su correo electrónico el registro e inician sesión nuevamente en el enlace que proporcionamos para poder solicitar esta constancia. Respondan la pregunta y si su respuesta es correcta, van a poder descargarla inmediatamente. Es importante mencionarles que cuentan solamente con 7 días naturales a partir de esta fecha de transmisión en vivo para poder obtener su constancia. Y bueno, antes de continuar, yo los quiero invitar a ver la siguiente información. Después de 10 años juntos, México X se transforma. Hoy damos un nuevo paso, porque en el camino del aprendizaje también se crece. Cambiamos nuestro nombre a Cursos Aprende MX. Formación, capacitación y actualización. La imagen cambia, nuestra esencia permanece. Regístrate en esta nueva etapa y continúa tu aprendizaje con nosotros. Gobierno de México. Cursos Aprende MX es un espacio para la formación, capacitación y sobre todo actualización que la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General Aprende MX pone a su disposición con propuestas educativas para poder fortalecer las habilidades digitales, fomentar el desarrollo de la práctica docente, así como promover diversos temas de interés para todos ustedes. Así que les quiero invitar a explorarlo y sobre todo inscribirse en su amplia oferta de cursos porque, ¿qué creen? Todos son gratuitos. El código QR está apareciendo en estos momentos en pantalla y el enlace está en la sección de comentarios. Retomando el tema, con el fin de promover herramientas prácticas para la atención, canalización oportuna sobre todo y contención inmediata de crisis emocionales en niñas, niños y adolescentes dentro del entorno escolar, tengo el gusto de presentar a la maestra Abril de Yanira Telles Buendía, la cual es coordinadora del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio. Así que en nombre de la Dirección General Aprende MX te queremos dar una cordial bienvenida y nos da mucho gusto que estés con nosotros. Muchas gracias. Quiero que ustedes me acompañen, por favor, a conocer un poquito de la gran trayectoria de nuestra invitada. Abril de Yanira Telles Buendía, maestra en neuropsicología por la Universidad Internacional de La Rioja, licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México e ingeniera en sistemas computacionales por el Instituto de Estudios Universitarios de Puebla. Cuenta con una especialización en identificación, valoración e intervención del comportamiento suicida,
Participó en el desarrollo y operación de la estrategia Salud Mental en Casas Hogar del Sistema Nacional del DIF. Además, desarrolló diferentes sistemas computacionales para el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental. Ha colaborado en la publicación de artículos sobre el comportamiento suicida y desde el 2021 ha participado en la Semana Nacional para la Prevención del Suicidio en eventos y campañas de sensibilización en el Senado. Actualmente se desempeña como coordinadora del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio e integrante de la Dirección de Normatividad y Coordinación Institucional en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Qué emoción tenerla con nosotros, maestra Abril. Muchísimas gracias. Y yo quisiera que para que podamos empezar este tema, platicarle, preguntarle qué son los primeros auxilios psicológicos y cuál es su propósito principal, sobre todo en el entorno escolar. Bueno, muchas gracias, Karen. Es muy fácil cuando nosotros nos preguntan primeros auxilios, ¿qué se te viene a la mente? Médico, totalmente, Médico, ¿no? De ¿no? que si a un niño le pasa algo, saber cómo llevarlo al hospital antes de que le pase algo más grave, ¿no? Todos en algún momento hemos aplicado los primeros auxilios. Una raspada de un niño, curarla, Claro. ponerle un curita, o sea, desde lo más básico. Hay personas que ya se especializan en eso, como por ejemplo una fractura expuesta, que ya saben cómo tratarla antes de que lleguen los paramédicos, todo. Son cosas que te vas especializando. Pasa lo mismo con los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Son esas primeras herramientas que nosotros vamos a utilizar ante una situación de crisis, por ejemplo, algún accidente, por ejemplo, el caso de la pipa, ahí se aplicaron mucho, Sí. Desastres naturales, ahora con las lluvias, también hay personas que pierden todo y entran en una crisis, también es importante como ayudarlas en este evento traumático que está pasando, y en específico en el contexto escolar, los niños no son ajenos a que sufran de estas situaciones de crisis, ¿no? Puede pasar desde que reprobaron un examen, desde que sus papás se pelearon en la mañana y llegaron angustiados a la escuela, o que su amiguita se pelearon, hablando de niños más chiquitos preescolar, o nivel ya ahorita bachillerato, el caso ahorita tan sonado que tenemos de estas amenazas. Todas estas situaciones necesitan unos primeros auxilios psicológicos. ¿Por qué? Porque son situaciones estresantes que las personas no se las esperan. Entonces, eso nos ayuda. Los primeros auxilios psicológicos son esas intervenciones inmediatas y breves que van a apoyar a las personas que están en este sufrimiento de este evento en específico. Podríamos decir, cuando se encuentran en estado de shock, a lo mejor que está sucediendo o acaba de suceder, para poder entonces contener un poco esto y que después no sea peor. Exacto, es como lo primero que vamos a hacer cuando está viviendo el problema. Puede ser que esté pasando como inmediatamente o sea como un poco posterior, porque la reacción psicológica no tiene que ser inmediata forzosamente, claro, ¿no? Lo vemos como en el ejemplo de la pipa, que las personas seguían caminando, sí, o sea, y ya tienen el problema psicológico ya tiempo después. Entonces ahí también entran esos PAP en casos de que no estén atendiendo con un psicólogo. Maestra, ¿y todos podemos aprender o podemos utilizar, aplicar estos PAP, como usted lo menciona, o solamente personas especializadas? ¿Cómo funciona? Sobre todo preguntaba porque no sé si tienes que ser profesional de la salud particularmente para poder hacer este tipo de prevención. No, pasa como los primeros auxilios convencionales. Cualquier persona que se capacite puede intervenir, como te decía. Todos hemos hecho alguna intervención de primeros auxilios, ya sea curar una pequeña herida, ya tenemos una capacitación, ya podemos actuar de la manera. Pasa lo mismo con los primeros auxilios psicológicos. Todos en algún momento hemos consolado a una amiga, claro, hemos consolado a un niño que se cayó, nosotros mismos. Nosotros mismos, ¿no? Aquí ya entra la parte de autocuidado, pero todos en algún momento lo hemos hecho. Obviamente hay situaciones que si no tienes la capacitación, que cualquier persona se puede capacitar, va a ser un poco complicado que la puedas llevar, ¿no? O sea, esa pequeña herida sí la puedes hacer, pero a lo mejor
ya una fractura expuesta, ya necesitas una preparación. Claro. Pero puede ser cualquier persona que se capacite en PAP, cualquiera puede aplicarlos. Tengo muchísimas dudas al respecto, la verdad. Pero antes de ir a la siguiente y poder darle todas mis preguntas, quisiera que vayamos a ver la respuesta a la primera pregunta que hicimos en Mentimeter, la cual era: ¿cuál es la característica principal de la persona que aplica primeros auxilios? Así que vamos a ver las respuestas. Dice que el 50% es escucha, opina que escucha activa, el 1% discreción y el 49% calma ante las crisis. Y yo más bien, yo no hubiera sabido qué responder porque yo creo que se necesita un poquito de estas tres, ¿no? Pero ¿tú qué opinas de estos resultados, maestra? Digamos que lo hicieron como por pasos, ¿no? Sí, lo más importante al principio es una escucha activa. Sí. Pero definitivamente las tres son necesarias, ¿no? Claro. Porque imagínate, tú quieres dar los primeros auxilios psicológicos a una persona y tú estás más nerviosa que la persona, ¿no? Entonces así no funciona. Tenemos que mantener la calma, evaluar la situación, ver las herramientas que tenemos y ya posteriormente actuar. ¿Y por qué usted o por qué se considera que son importantes los primeros auxilios psicológicos? Sobre todo, me llama mucho la atención en el ámbito educativo, sobre todo, ¿qué beneficios aportan a la comunidad escolar? Ya decía usted que, ya decías tú que pueden pasar de repente cosas en la escuela, algún conflicto entre compañeros, pero ¿por qué es tan importante? Me gusta hacer la comparación con un Jenga. De hecho, cuando vamos a las ferias de salud llevamos un Jenga para que los chicos entiendan cómo es ese proceso. Nosotros somos una torrecita, bien hecha, derechita, formada. ¿Qué pasa? A veces sacamos un bloquecito. No sé, se peleó mi mamá con mi papá. Otro bloquecito, tuve alguna mala calificación. Otro bloque, así. Entonces esa torre que estaba bien formada se va haciendo inestable, ¿no? Y si nosotros no vamos subsanando o previendo qué está pasando en ese momento, va a llegar un momento que esa torre va a caer. O sea, claro. Por ejemplo, estos hechos que pasaron de violentos, no fue de un día para otro. Claro. O sea, esa torre ya estaba muy fragmentada, ya habían pasado muchísimas cosas y probablemente nadie actuó en ese proceso. Entonces, esa es la importancia, prevenir que suceda algo mucho más grave. Yo pensaba, maestra, cada persona somos distintos. Esta cosa que es de prevención y de primeros auxilios psicológicos, ¿puede aplicar a cualquier persona? Porque la manera en la que a mí algo me puede impactar puede ser diferente de cómo te afecta a ti o a alguien de aquí del foro. Entonces, estos primeros auxilios son generales. Sí, generales porque vienen como un mecanismo, pero no iguales para todos. Okay. Porque uno de estos pasos es evaluar la situación, ¿no? No es como una receta de cocina porque precisamente como tú lo dices, no todos somos iguales. Entonces, a lo mejor lo que a ti te sirve que te pregunte, ¿estás bien? ¿Cómo estás? ¿Me quieres contar? A otras personas no y solamente quiere estar ahí, ¿no? O muchas veces no atendemos como la parte principal de la situación inmediata. Los primeros auxilios psicológicos es darle a la persona lo que necesita en ese momento. A la persona en particular. Okay. Si encuentras a tu amiga llorando a moco tendido, ¿qué es lo primero que tú harías? Preguntarle qué necesita o darle un Kleenex Dale o sacarla. Un Kleenex, porque ¿cómo te va a decir cómo te sientes si trae aquí todo embarrado, ¿no? Hasta incómodo, no sabe ni qué hacer. Entonces, esa parte es bien importante. Por eso aquí en la lámina dice calma y control, pero también la escucha activa. O sea, la misma persona, ya sea verbal o no verbalmente, va a manifestar lo que necesita en ese momento, ¿no? Muchas veces algunas personas no quieren hablar y dentro de los primeros auxilios psicológicos eso es importante, respetar lo que quiere la otra persona, ¿no? Okay. ¿Y cómo se diferencian, por ejemplo, los primeros auxilios psicológicos de otras intervenciones psicológicas que pudieran ser más formales o más profundas? Quiero decir, la psicoterapia directamente con un profesional de la salud. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que los primeros auxilios psicológicos lo puede hacer cualquier persona capacitada, ¿no? Y ya la psicoterapia lo tiene que hacer un profesional de la salud, un psicoterapeuta o un psiquiatra.
Entonces, en esta parte, los primeros auxilios psicológicos va a ser la primera intervención que se va a tener con la persona. Muchas veces son de manera informal estos primeros auxilios psicológicos, como te comentaba, que tu amiga, que la maestra, en este caso puede ser con los niños, sí. Porque la vez pasada hablábamos mucho de que los maestros, como están en contacto con los niños, son los primeros que ven estos signos de alerta, estos cambios en el comportamiento. Entonces, ellos pueden dar estos primeros auxilios psicológicos. ¿Qué es lo que me va a ayudar? A que si ya tengo un problema que no se puede solucionar en ese momento, voy a pasar a la canalización con un especialista. Porque los primeros auxilios psicológicos no pretenden dar una terapia, no pretenden solucionar el problema. Claro. Es precisamente esa primera parte para algo más grande. Entonces, en este caso, el maestro que ya está detectando alguna conducta de alerta con los alumnos o que presenció que hubo alguna situación que el alumno a lo mejor no lo está procesando adecuadamente, no sé, algo simple como que se peleó con su amiguita y estuvo llorando todo el recreo y no ha puesto atención. Entonces, ahí ya puede intervenir. Si vemos que no está sirviendo esa intervención, ya canalizar, ¿no? Decía a los papás, ¿sabes qué? Pasó esto y esto, sería bueno pues llevarlo con un profesional. O sea, ¿pudiera quedar como resuelto o pudiera ser suficiente solo con los primeros auxilios y ahí se resolvió la situación? Sí, depende mucho de la situación que está viviendo la persona y sobre todo, aquí es bien importante, cómo lo está viviendo esa persona. Sí. Porque decimos, ay, se peleó con la amiguita, ay, ya al rato se contenta, ¿no? No es tan importante. No es tan importante, pero para si esa niña, esa amiguita es el mundo, entonces el mundo se viene abajo, sí. ¿No? Entonces es bien importante no subestimar los problemas, sobre todo de los niños, porque como adultos decimos, ay, eso qué, ¿no? Preocúpate cuando tengas que mantener una familia, claro. Pero no, o sea, es bien importante validar la emoción que está viviendo y la situación que está viviendo. Qué importante esto que mencionas, maestra, porque claro, yo sí pienso en general en la vida, ¿no? Cómo solemos de alguna manera, pues, menospreciar lo que siente la persona, porque a lo mejor para nosotros no es tan vital o tan importante, pero ¿qué le enseñamos a nuestros niños, niñas y adolescentes si nosotros nos comportamos de esa manera y empezamos a hacer menos lo que siente el otro solo porque para mí no es tan grave? Entonces, me encanta que lo menciones. Y ahorita que estabas hablando justo de las escuelas y de cómo los maestros, los docentes pueden detectar estos cambios en sus alumnos, mi pregunta va más, ya decías como qué es lo primero que tienen que hacer, pero ¿hay algún paso particular que los maestros tengan que seguir como para hacer? Me refiero específicamente a las fases de intervención que tenga que tener la escuela para poder intervenir. Sí, en ese aspecto tendría que tener la escuela o a nivel CEP un protocolo adaptado para la población estudiantil, de acuerdo también al nivel que están trabajando, claro. ¿No? Pero en general los pasos de la PAP es primero el contacto, ¿no? Acercarte, evaluar el problema, hacerlo con empatía, o sea, no minimizar el problema, crear un ambiente seguro. También es bien importante esta parte de, sí, ya vimos que los niños se pelearon, entonces vamos a aplicar PAP, pero le quiero hacer la intervención en frente de todos los demás niños, ¿no? Claro, no. No se puede. Entonces, lo ideal sería mover al niño a un ambiente seguro, donde se sienta con confianza, que pueda hablar. Entonces, ahora sí, ya vamos con el siguiente paso, que sería explorar el problema. Escuchar qué pasó de manera activa, no nada más, sí, ¿no? Es escucharlo, el subtema, su expresión, todas estas cosas nos van a dar indicios. Identificar sus necesidades emocionales en ese preciso momento. ¿Qué necesita? Si a lo mejor el niño está privado y no puede hablar, claro. No le vas a decir, cuéntame qué pasó. Exacto. Claro. ¿Cuál sería la primera intervención de, a ver, vamos a respirar, vamos a tranquilizarnos, ¿no? Entonces, esas cositas de intervenciones tenemos que, como lo decíamos, todas las personas somos diferentes. Sí. Entonces, es bien importante primero hacer estos dos pasos. Ver qué está pasando, hacer el contacto y evaluar qué es lo que requiere el muchacho, chico, chica, en este momento, ¿no? ¿Cuál es la primera necesidad que yo tengo que cubrir? Sí. ¿Sí? Muchas veces he visto que toma agua para que se te pasen.
No sabemos si esa persona quiere agua. Exacto, ¿no? Ajá. O si se va a atragantar o X cosa, ¿no? Entonces es bien importante esta escucha activa y esta evaluación de necesidades, ¿no? Entender que no todos somos iguales. Exacto, pero te diste en el clavo, porque muchas veces, yo cuando estoy triste, a mí me gusta que me den un chocolate, ¿no? Pero si a la otra persona ni le gustan los chocolates, Claro. ¿por qué se lo ofreces, no? Claro, es alérgico al chocolate. Peor tantito, ¿no? Tenemos dos problemas, ¿no? Exacto. Entonces es bien importante estos primeros 2 pasos. Después el tercer paso es analizar las alternativas de los recursos. Proponer soluciones concretas y orientar sobre las acciones que podemos hacer. Este paso, ahí tenemos que evaluar nuestras herramientas. Algo bien importante que tenemos que saber es que los PAP se pueden aplicar en todos ámbitos. Okay. Escolar, familiar, comunitario, o sea, en cualquier ámbito. Entonces, en cada uno de estos escenarios, nosotros tenemos que evaluar qué es con lo que contamos, ¿no? Volvemos al caso de este niño, ¿no? Que a lo mejor este niño sí te está pidiendo agua, pero estás en medio de la nada. ¿De dónde vas a sacar agua? Y aquí viene otra cosa bien importante, no prometer cosas que no podemos cumplir, ¿no? Entonces, así como los primeros auxilios convencionales, es como hacer lo que tenemos con nuestro alrededor, que muchas veces no tenemos una camilla, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo resolvemos? Sí. Lo mismo pasa aquí, tenemos que ver cómo vamos a resolver para atender estas necesidades primordiales que tiene la persona. Entonces, el proponer soluciones concretas, volvemos al caso de la pipa, que pues obviamente necesitaban la ayuda de un experto en médico, ¿no? Sí. Para solucionar este problema, para atenderlos. Pero ¿qué hicieron las personas que estuvieron ahí brindando estos PAP sin saberlo, ¿no? Les ofrecieron sentarse, les ofrecieron una llamada telefónica, o sea, como estas cositas que tú que tienes a la mano, que puedes hacer. En el caso del contexto escolar, tenemos que también ver cuáles son los alcances que tienen los docentes y el cuerpo directivo, y no ofrecer cosas que no podemos, ¿no? Por ejemplo, digamos, en un caso de bullying, no le podemos decir al niño, te prometo que no va a volver a pasar, porque no lo sabemos. No lo puedes controlar. No podemos controlar lo que está haciendo la otra persona. Entonces, lo que sí podemos decirle, te prometo que te voy a escuchar, dime qué está pasando. Claro. ¿Qué es lo que te gustaría? Que podemos buscar medidas para Exacto. solucionarlo. Entonces, cosas reales. Cosas reales. No vamos a prometer la luna y el cielo de las estrellas porque no somos su ex. Entonces, que tampoco lo cumplen. Que tampoco lo cumplen. Entonces, tenemos que ver cosas reales que sí podamos tener y sobre todo que tengamos al alcance para ese momento, porque acuérdense que es en ese momento que está sucediendo la acción. Y ahorita pensaba mucho, es muy intuitivo, ¿no? Como de hacerle mucho caso a la intuición, a lo que tú piensas o sabes o estás viendo que la persona necesita. Y que muchas veces, lo hemos dicho muchas veces en estos seminarios, no es que ya seas un profesional de la salud, es simplemente ponerse en el lugar y abrir un poco la intuición y decir, ok, creo que necesita un Kleenex, ¿no? Claro, sí, la empatía es fundamental, ¿no? Sí. Es una característica fundamental de las personas que aplican los PAP. Sí es bien importante aclarar que todos podemos hacer una intervención pequeña, todos, pero ya cuando tenemos como asuntos más grandes que necesitan como más... Como en este caso que decía de la pipa, por ejemplo. A lo mejor ahí podría una persona que hubiera estado capacitada en PAP hubiera hecho como una intervención más en forma, ¿no? Más sistemática. Por ejemplo, en el caso ahorita de las prepas, que está sucediendo toda esta situación de alarma y de miedo, ahí ya necesitarías tener ya una capacitación en PAP, claro. Porque son muchas herramientas, son muchas cosas que te pueden ayudar y más que nada que tú te puedas sentir seguro para intervenir, porque muchas veces también nos da miedo. O sea, no es fácil adentrarte a estas situaciones de las emociones de otra persona, porque si me dice, sí, yo soy el que estoy haciendo todo esto, ¿cómo vas a reaccionar? Entonces, es bien importante, los maestros que nos está viendo, el público en general, o sea, toda la población tendríamos que tener esta capacitación en PAP, así como todos tendremos que tener la capacitación en los primeros auxilios ordinarios, ¿no? Porque que un bebé se atraganta, que tu hijo se fractura, o sea, todos tendremos que tener como esta capacidad de actuar. ¿Y en dónde tomamos esta capacitación? ¿Dónde se puede tomar? Sí, hay muchas instituciones que lo dan con un costo o instituciones que los dan de manera gratuita, igual en la CONASAMA, ahí
nos pueden solicitar estas capacitaciones ya en forma. Normalmente duran 2 días y ya como que tienen más herramientas para poder actuar. Ok. Dentro de estas fases que hablábamos, el cuarto paso sería asistir a la acción práctica, lo que te comentaba ya. Bueno, entonces ya pasó la situación, ya vamos a llevar, por ejemplo, le vamos a hablar a tu papá para que venga, para ver qué podemos hablar, o vamos a hablar contigo para que te tranquilices, te podemos canalizar con otra institución, o sea, ya llevar la acción práctica, ¿no? No lo que dijimos que le íbamos a ayudar, llevarlo acá. Y por último, es bien importante, sobre todo en el contexto escolar, dar este seguimiento, ¿no? Sí. Si es en otro ámbito, pues va a ser complicado, a lo mejor una persona que te encontraste en la calle, pues ya ni cómo dar el seguimiento. Pero en el contexto escolar es bien importante dar este seguimiento porque no sabemos lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? El maestro va y le dice a los papás que tienen que llevarlo a un servicio de salud mental porque bla, bla, bla. Y los papás, ¿qué hacen? Nunca lo llevaron, ¿no? Entonces, es importante dar el seguimiento y anotar, ¿no? Todo lo que se hizo, ¿no? Pues se habló con los papás que se llevara este servicio. En una semana se volvió a hablar con los papás y no le hicieron caso. Entonces, se va a escuchar feo, pero vamos deslindando responsabilidades. Sí, no, ¿no? Totalmente. Porque no es lo mismo que el maestro actúe y que el papá no actúe, a que los dos lo hagan en equipo. Siempre es bien importante contar con el apoyo de los profesores, los directivos y los padres de familia. Y qué bueno que lo mencionas, maestra, porque ahorita pensaba también, es muy difícil querer ayudar a una persona que a lo mejor no quiere ser ayudada, ¿no? Entonces también los papás, en este caso que estamos hablando de niños, claro, tienen la obligación de alguna manera de hacerse responsable de la salud mental de sus hijos, pero al final, como bien dices, también pues un poco es, yo lo vi, yo lo detecté y tampoco lavarnos las manos y decir, bueno, pues ya no hay nada que pueda hacer, ¿no? Pero sí es una realidad que hay mucho prejuicio y mucho tabú al respecto, entonces de repente puede ser complicado, ¿no? Creo que todas estas cosas que están pasando tan turbulentas en nuestra sociedad tienen que ver mucho con esto, de que a mí no me toca, que alguien más se haga cargo. Entonces, lo que te comentaba la sesión pasada que tuvimos, el de por qué me tendría que importar un niño X, ¿no? O un alumno X. Pues porque son parte de tu sociedad. Claro. O sea, no sabes si este niño, cuando sea más grande, va a pasar a hacer un hecho como los que ya vimos. Entonces, niños bien cuidados, niños felices, no van a crear delincuentes, no van a crear personas violentas. Entonces, es un trabajo social de todos, no nada más de maestros, no nada más de papás, o sea, de todos tendremos que involucrarnos como sociedad. Sí, totalmente de acuerdo, maestra. Y también creo que es bien importante, como bien decía, detectar el caso particular de cada niño para ver qué es lo que necesita ese niño. Y basado en esto, quisiera ir a las respuestas de la segunda pregunta que hicimos de Mentimeter, que justo tiene que ver con que cada persona lo puede relacionar con cosas distintas. Y era, ¿qué emoción relacionas con la palabra crisis? Y tenemos muchas respuestas, entre ellas angustia, miedo, ansiedad, desesperación, calma, qué interesante, preocupación, incertidumbre, pánico, enojo, nerviosismo, de nuevo desesperación, llanto, por acá tenemos preocupación, pánico, incertidumbre, emergencia, conducta y creo que acá está otra vez miedo, ansiedad, enojo. ¿Qué opina de todas estas respuestas, maestra? Me suenan que tiene bastante sentido a la crisis porque efectivamente cuando hablamos de que cada persona lo vive distinta, al final es un poco parecido porque las respuestas son muy similares. Creo que en esta respuesta, y por eso me atreví a que sean de este formato, vemos toda esta diversidad de emociones que están sintiendo las personas, ¿no? Hay palabras que se repiten más, como el miedo, ansiedad, que son cosas que estamos viviendo ahorita en nuestra realidad. Que pareciera que está de moda, ¿no? Y sobre todo con la población de los maestros, pues con todo lo que se está viviendo, también ellos están exponiéndose, ¿no? Claro. Y una parte importante también de los PAP es el autocuidado. Porque tú sí vas y salvas al mundo y yo voy a dar PAP a todos, pero ¿y luego qué hago con todo lo que yo me guardé?
¿no? Entonces, también algo bien importante de los PAP es esta parte del autocuidado, de qué hago yo para que esto no me afecte y después tenga que yo recibir estos PAP, ¿no? Entonces, también es una parte fundamental para que podamos como que cerrar este ciclo, ¿no? O sea, si ya actué, ya vi, ya hice mi seguimiento, que sigue como cierro con el autocuidado. ¿Cómo me afectó esto a mí? ¿Y qué necesito yo? ¿No? Que muchas veces sabemos que necesitan mucho los demás, pero no necesariamente sabemos lo que necesitamos yo. Y aquí yo quiero compartirte que cuando fue lo del temblor del 2017, a mí me sucedió tal cual. Yo salí a ayudar y queriendo ser justo rescatista y salvando y haciendo lo que pues en realidad casi todo mundo lo hizo. Y claro, 2 semanas después entré en una cosa así de que no quería comer, no quería dormir. Claro, me dio una crisis porque yo había querido ayudar y no me había ayudado a mí, ¿no? Sí, ya que esa parte es bien importante del autocuidado, que también es un gran tabú de por qué lo vas a hacer tú contigo, ¿no? Si tú, por ejemplo, tu deber como maestro es ver el cuidado de los niños. No, o sea, es bien, o sea, si tú no estás bien como persona, es imposible que tú des unos porque tenemos algo que se llama neuronas espejo, que si tú estás como en una situación triste, llorando, pues te mueve algo, ¿no? La empatía. Claro. Entonces, se supone, en el mejor de los casos. Si todo funciona correctamente, tendría que pasar esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si tú no estás bien, si tú no has trabajado en ti y quieres dar estos PAP y algo te resuena de lo que te está diciendo la otra persona, pues van a ser 2 personas que necesitan los primeros auxilios. Claro. Totalmente. Oiga, maestra, ¿y estas palabras que nuestro público asocia con crisis podrían ser, por ejemplo, signos de alerta que hablábamos hace ratito, para que él o la docente intervenga en tiempo con estos primeros auxilios psicológicos? Sí, por supuesto que son cosas que nosotros podemos tomar como foquitos rojos, ¿no? Que a lo mejor estos foquitos no son tan perceptibles, a lo mejor son amarillitos, después naranjas, y ya cuando nos damos cuenta ya es cuando están en el rojo encendido, ¿no? Entonces estas pequeñas cosas sutiles son las que nosotros podríamos ver estos cambios de conducta, lo que te comentaba la vez pasada de que el niño que hablaba mucho ahora de repente ya no participa, ya se queda retraído, ya no juega. Son todas estas cosas que nosotros podemos como tener, ¿no? Pero sí es bien importante tomarlo en cuenta, en especial atención cuando pasa un evento que puede ser pues traumático para la comunidad. Claro. O en casos particulares, pensaba ahorita en una institución escolar, por ejemplo, pues bueno, si sabes que al niño se murió su abuelita o su perro o que está pasando por algo que pudiera ser complicado, entonces poner un poco más de atención. Claro, en estas situaciones que tú ya como conoces el contexto, y aquí una ventaja que tienen los maestros es que conocen a los chicos, ¿no? A los niños, y entonces es más fácil detectar todas estas cosas. Y también tendría que ser más fácil aplicar los PAP porque conocen cómo es cada niño, ¿no? A lo mejor tú tienes un chiquillo que pues no habla, pero le encanta dibujar. Entonces, a ver, ¿puedes dibujar cómo te estás sintiendo? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Qué te tiene así? ¿No? Entonces, ir viendo todas estas diferentes opciones que tenemos para trabajar con los niños y ya que como los conocen los maestros, pues tendría que ser más fácil esta PAP. Y sí es bien importante decir que no les dé miedo. O sea, por eso es importante que se formen como tal para que digan, sí puedo, sí tengo las herramientas, claro, puedo actuar para evitar esta parte de ¿y si no? ¿Y si no puedo? Y como padre de familia también creo que es un trabajo, ¿no? Entender que los maestros también están ahí y son equipo. Entonces, si el maestro me está diciendo algo, también es importante reconocer que por algo me lo está diciendo porque él convive con mi hijo. Y la verdad lo platicamos también la vez pasada. Muchas veces los niños son unos en casa y otros en la escuela, ¿no? Entonces, al final entender que somos un equipo y esto es un trabajo en sociedad. Sí, y aquí si algún papá nos está viendo, que muchos maestros también son papá, y lamentablemente también llegamos a repetir como esos errores de que, no, mi hijo no haría eso, porque en mi casa no hace eso. Si ya te están, como dice el dicho, ¿no? Si el río suena es porque agua lleva, ¿no? Entonces,
poner en especial atención en cosas que a lo mejor no nos dábamos cuenta, ¿no? En cosas que a lo mejor el maestro nos está diciendo, pero nosotros por estar haciendo X cosa, por estar trabajando, no nos damos cuenta. Entonces, poner esta principal atención en estos signos de alerta. ¿Qué otros signos de alerta son muy evidentes para poner atención en ellos? Sobre todo cuando acaba de pasar un suceso traumático, el llanto inconsolable, el miedo, que fue una de las respuestas que se repitió mucho. Y por ejemplo lo podemos asociar con los eventos por ejemplo, del sismo del 2017. Muchas personas quedamos con miedo de... Los temblores. Tan solo de subir un edificio, ¿no? Porque dice, si se me agarra arriba, hay personas que tienen miedo a septiembre, ¿no? Entonces, a lo mejor en el 2017 no lo sentí, pero a lo mejor en este septiembre ya escuché ahora la nueva alerta sísmica y entonces ya empiezo, ¿no? Entonces, los temblores, las palpitaciones, estos signos ya físicos también son importantes como ver como un síntoma de un malestar emocional. Expresiones ya dichas, expresiones de desesperanza, de confusión, de enojo. Ahora los muchachos en secundaria, bachillerato tienen como de ya me voy a desuscribir de la vida. Ah, sí. ¿No? Sí, claro, que está muy de moda, ¿no? Tomándolos Memes. como memes y dices, nah, es un meme, pero a ver, vamos a ponernos a pensar, si ese meme viene acompañado de otro signo de alerta, si ya se está como regalando sus cositas, si a lo mejor lo he visto triste, ya no entra a clases, entonces a lo mejor digamos que el 90% lo hace como meme, pero a lo mejor ese 10% tendremos que tener como ver qué está pasando realmente, ¿no? El aislamiento, el retraimiento, el cambios bruscos de su forma de relacionarse. Si antes eras muy amiguero y ahorita ya no te relacionas, por ejemplo, en el recreo. Si antes comías con todos tus amiguitos y ahora ya te sientas aparte, también es importante. En el ámbito escolar, cosas que podemos ver muy palpablemente es la falta de concentración, la baja de calificaciones, la pérdida de interés en las actividades que les gustaba. Por ejemplo, si les encantaba educación física y de repente dicen, no, es que ya no quiero, o ya hace lo mínimo indispensable, pues también son cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? En esta parte de lo que me comentaba de ya la verbalización de atentar contra su vida, eso ya es una canalización inmediata, ¿no? Porque no sabemos qué tan presente tenga la ideación. Ya un profesional de la salud ya tendría que evaluar qué es lo que está pasando con este muchacho. Y, por ejemplo, durante la intervención, durante estos primeros auxilios, ¿qué prácticas pueden ser contraproducentes, es decir, que no ayuden y que más bien está empeorando la situación? Lo que comentábamos, ¿no? De darle cosas que no están requiriendo en ese momento, ¿no? O el insistirle, ya dime qué tienes. Yo te voy a ayudar, dime, ¿no? En lugar de que el muchacho chico se abra, pues va a decir, ¿por qué tanta insistencia, no? Que hay algo extraño aquí, ¿no? El asumir exactamente lo que la persona quiere, ¿no? Por cuando yo me siento triste, yo quiero esto, no necesariamente que la otra persona lo quiera, ¿no? Claro. Lo que te decía, minimizar, invalidar, el no empatizar con el problema que tiene en ese momento, son cosas que no debemos hacer. Ay, maestra, pero es que pienso que esto lo tendríamos que aplicar todos todo el tiempo, ¿no? Pues que pareciera algo como de sentido común y que no es muy común. Lo que yo le digo a mi hija siempre, le digo, se está perdiendo el sentido común, ¿no? Porque... ¿cómo me voy a burlar de lo que tú sientes, no? Es irreal, inconcebible, pero sí. Minimizar, o sea, el decir, ay, ¿eso qué? ¿No? Claro. Entonces, ahí son prácticas que no debemos llevar, ¿no? El que decía, el forzar a la persona al hablar, no necesariamente siempre, todo el tiempo tienen que hablar, a veces solamente necesitan que alguien esté acompañándolos, ¿no? El romper la confidencialidad, antes lo comentábamos, que tenían que ser personas confiables. Si una chica, un chico te llega o tú le haces preguntas y dice, no, pues es que, no sé, mis papás se pelearon la mañana y no sé cómo afrontarlo,
y después tú como docente vas con la otra maestra, ay, ¿qué crees? No, pues ¿con dónde va a quedar tu credibilidad como persona, no? Claro. Porque un chisme corre, ¿no? Como pólvora, ¿no? Aquí hay una cosa bien importante, la excepción. Si una persona ya te dice que está atentando contra su vida, ahí sí es bien importante y decírselo a la persona. No te puedo guardar este secreto porque está en riesgo tu vida. Claro. Necesito hablar con alguien para que esa persona te ayude y te lleve con un profesional de salud. Pero es importante comunicárselo, decirle, no te puedo guardar este secreto por esto, por esto, por esto. Y esa es canalización inmediata, ¿no? Entonces hay su excepción muy específica, pero no tratar, como dicen que los psicólogos son psicólogos porque les encanta el chisme, ¿no? Sí. Pues no me digan que van a aplicar PAP porque les encanta el chisme. No funciona así. Y sobre todo en una comunidad cerrada como la escolar, Sí. no sería como efectivo, sería muy contraproducente, ¿no? Imponer el apoyo exagerado de las habilidades propias, lo que te decía, a ver, dime qué tienes, yo te voy a ayudar, yo voy a solucionar tu problema, ¿no? Me decía una compañera. A mí me pasó una vez y hice esto y me sirvió. Dices de que, bueno, tus papás se divorciaron, no te preocupes, yo hablo con ellos para que otra vez se junten, ¿no? Son cosas irreales, irreales que como docente no tienes la capacidad de hacerlo. Y no para querer hacer sentir bien en ese momento al muchacho, le vas a decir algo que no puedes cumplir. Claro. ¿No? Porque igual pierdes credibilidad. No, y no está en tus manos, sobre todo. ¿Sí? Entonces, sí, aquí es bien importante como recapacitar lo que vamos a decir antes de decirlo. ¿Puedo cumplirlo? Va. Si no puedo cumplirlo, mejor ni lo digo, ¿no? Busco otra alternativa, ¿no? Utilizar tecnicismos. Porque muchas veces cuando tomamos cursos ya especializados nos hablan de técnicas, de esto, del otro. Si yo voy a dirigirme con un muchacho, no voy a decirle, ay, es que tú estás en un estado de crisis, de shock, porque tuviste un evento traumático. Ajá, y luego, ¿en qué le va a Tradúcemelo, ayudar, como no? cuando los doctores te dan la receta y tú, bueno, ¿y me puede decir qué tengo? Exacto, ¿no? Entonces, hablar al nivel de la persona, sobre todo en chiquillos, hablar como, o sea, si te sientes triste, cómo sientes tu emoción, o sea, a su nivel, ¿no? Nunca subirlos. Lo que te decía, mantener la calma, no enojarnos de que, si ya te estoy dando la situación, ¿por qué no reaccionas? Claro. Pues no funciona de esa manera. O el querer ser el protagonista de la situación, ¿no? Ay, a mí me pasó, yo lo solucioné así, tú deberías hacerlo. Ahorita la atención tenemos que centrarlo en la persona que está recibiendo las papas. Ya después ya platicarás tus aventuras, ¿no? Y por último, esta parte de olvidar el autocuidado y saber cuáles son tus límites. Lo que te decía, sí puedo curar una herida chiquita, pero no puedo hacer una cirugía a corazón abierto, ¿no? Claro. Entonces, saber hasta dónde puedo llegar en este aspecto. Maestra, ¿y qué técnicas o herramientas, sobre todo prácticas, ¿no? Porque hablamos de la capacitación que tienen que tomar, pero sobre todo así para la gente que nos está escuchando, ¿qué herramientas prácticas tú podrías recomendar para poder brindar primeros auxilios psicológicos en una situación real en un aula? Primero, el observar, como ya lo comentamos, ¿no? Ver la situación, analizar la situación, si realmente requiere o está necesitando esta ayuda de primeros auxilios psicológicos. Ya que identifiqué la situación, la escucha activa es importantísima. O sea, de ahí nos va a partir todo, porque la misma persona nos va a decir qué es lo que necesita y nosotros cómo debemos actuar. Y siempre lo dicen, maestra, porque hay esta teoría de que el que quiere hacer algo lo va a hacer y muchas veces los suicidas no dan señales. ¿Siempre hay señales? Es un mito, ahorita que lo mencionas, es un mito. Muchas veces las personas sí dan señales, te decía, el regalar sus cosas, el que ya no disfruten las cosas que antes hacían, el que duerman, pues se la pasen durmiendo en la habitación, el que ya no salgan con los amigos, o sea, son señales sutiles o no sutiles como publicarlo en redes y decir, bueno, disfrútenme porque ya la próxima semana me les voy, ¿no? O sea, son cosas que todas esas cosas tenemos que tomar en cuenta para poder saber qué es lo que está viviendo la otra persona, ¿no? Otro pues contener y calmar, así como te decía, que muchas veces estamos así como el no puedo respirar, no puedo hablar, entonces, a ver, vamos a respirar, vamos a calmar,
Dentro de esto son algunas técnicas de respiración, técnicas de concentración, de que se usan para la ansiedad, técnicas específicas que se utilizan para la ansiedad, que en los cursos se pueden ya tener como más específicas cuáles son. Y bien importante, el validar y normalizar. ¿Qué me refiero con normalizar? Todos en algún momento pasamos por situaciones estresantes o tristes o que nos hacen entrar en una situación de crisis, ¿no? Uh-huh. Entonces, la otra persona no tendría por qué sentirse avergonzada de ello, ¿no? Muchas veces en el trabajo, digamos, estoy triste, tuve un mal día, bla, 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 me pongo a llorar, ay, pero que no me van los compañeros porque ¿qué van a decir de mí? Porque no está normalizado expresar las emociones y mucho menos si eres varón. Claro. Entonces, porque ahí ya estás mal en todos los sentidos, ¿no? Entonces es bien importante normalizar esto, sea chico o chica, lo que sea. Sí, claro, así como nos reímos y podemos estar muy contentos, también podemos llorar y estar muy tristes, ¿no? Porque es parte de algo que va y viene y ya. Lamentablemente la tristeza, la depresión sigue siendo un tabú de que ay, no estés triste. Está mal estar triste, ¿no? Exacto, y también es parte de las emociones, como pues todos hemos visto la película de Intensamente, uh-huh. Son emociones que conviven y muchas veces no están peleadas entre sí, ¿no? Aunque alegría y tristeza podrían ser como polos opuestos, tan íntimamente relacionadas, sí, ¿no? Y muchas veces hace no mucho platicaba con alguien cómo pueden mantenerse todas esas emociones en nuestra vida, en nuestro día a día, y estás alegre, pero hay algo de tristeza en ti, entonces todo el tiempo están, por así decirlo, figurando todas las emociones, ¿no? No es una cosa de A o B o negro y blanco. Exacto, entonces es bien importante normalizar que todos en algún momento de nuestras vidas vamos a pasar por una situación triste, estresante, que a lo mejor necesitamos la ayuda de otra persona, uh-huh. Ya sea maestro, un extraño en la calle, un compañero del trabajo, uh-huh. Que vamos a necesitar ese apoyo, ¿no? De uh-huh. parte de otra persona. También otras de las técnicas es sugerencias de acciones prácticas. En el preciso caso de los docentes, darles herramientas a los muchachos. Ok. Tú ya, por ejemplo, en el caso de ya querer quitarse la vida, tú te sientes así, ¿qué podemos hacer? Algo práctico, vamos a llevarlo a cabo. Claro, ¿sí? Acciones concisas y concretas. Exacto. Okay. Vamos a llamar a tus papás, vamos a llevarte a un centro de salud, o sea, ya acciones que uh-huh. podemos hacer. El tan solamente el ofrecer el pañuelo es una acción práctica que en ese momento está cubriendo una función uh-huh. para esa persona. Una llamada, incluso hasta un vasito de agua. Todas estas situaciones son acciones concretas, prácticas que van a servir para estos primeros auxilios psicológicos. Y ya la parte última, la canalización, en caso de ser necesario, ya en situaciones que sí requieran como que un experto en salud mental interviene. Y ahora que lo mencionas, que fue el mes de la prevención contra el suicidio, uh-huh. justo estaba leyendo varios casos y de muchas personas que habían intentado pues quitarse la vida y justo decían, no sabes cómo me ayudó Panchita dándome un vaso con agua, dándome todo va a estar bien, regalándome un dulce, porque muchas veces no vemos la dimensión a donde pueden llegar nuestras ayudas y nuestras acciones que pudieran parecer muy, ay, ¿cómo por un vaso de agua le salvé la vida? Sucede, ¿no? Hablar salva vidas, o sea, así. Hablar ¿no? salva vidas. Hablar salva vidas y es bien importante saber cómo hablar, ¿no? O sea, porque tampoco no vamos a decir disparates. Claro. Pero sí es bien importante esta escucha activa y actuar de acuerdo a lo que nos está diciendo la persona. Maestra, y ahora que hablamos de todo esto de manera, a mí me parece concreta, pero pudiera parecerle a la gente a lo mejor algo técnico. ¿Cómo pudiéramos llevarlo esto en un ejemplo sobre todo claro y conciso de la aplicación específica del protocolo de primeros auxilios, específicamente en una escuela? Ok, vamos a un caso intermedio, ni muy bajito, ni muy alto, vamos a un caso intermedio. Supongamos que hay unos chicos que se pelearon y los encontramos dándose de golpes en el recreo, okay. ¿no? Entonces, la primer paso, pues ya estamos observando la situación, estamos observando que está sucediendo una agresión física, ¿no? Separarlos. Por
por ejemplo, también en el caso de la pipa, lo primero es darle atención médica, ¿no? En este caso de los muchachos, a ver, te raspaste, te sangraste, o sea, ¿tienes algún mal físico en tu cuerpo? Lo atiendo. Ok, ya está atendido ya la parte física, vamos a la parte emocional. ¿Qué pasó? ¿Qué te llevó a esto? ¿No? Escucharlo. Ya que lo separamos y lo llevamos a un lugar seguro, ¿no? No en medio del patio con todos los niños. Con micrófono. Ahí. Ajá, vamos a ver qué fandanita, qué le pasó, ¿no? Entonces, escuchar sin juzgar, sin interrumpir, sin hacer caras, porque muchos dicen, pues yo no digo nada, pero mi cara me delata, ¿no? Pero pues entonces tendremos que mantener la calma y escuchar lo que nos está diciendo el chico, ¿no? Una vez que ya escuchamos lo que nos dijo el chico, tenemos que ver qué le podemos ofrecer. O sea, primero, entrar a hablarle a tus papás, ¿no? A ver qué pasó, ¿no? Y ya ellos tendrían que hacer ese caso. Si está en una situación de enojo extremo, calmarlo, algunas técnicas de respiración, bajarlo, la emoción, o sea, bajarle el enojo para que una persona enojada no pueda hablar. Entonces, primero es como bajarlo a un estado más, pues neutro. Ya después seguimos con la intervención y ver qué es lo que necesita en ese momento. Si en ese momento quiere hablar con sus papás, quiere ir a la enfermería, o sea, cosas ya escuchar en atención a lo que nos está pidiendo. Una vez que ya hicimos esta intervención, ya dimos los materiales que requiere el muchacho, ahora sí, en este caso sí tendríamos que hacer una canalización. ¿Ok? Porque no es, digamos que lamentablemente puede ser normal, pero no es adecuado que se estén peleando los muchachos, ¿no? Entonces, ya vemos si a lo mejor que él es el agredido, o sea, él recibe las agresiones y se defendió, o él es el que hace las agresiones frecuentemente. Tenemos que ver cuál es el caso, ¿no? De estos dos lados. Entonces ya tenemos que hacer esta canalización. Las escuelas afortunadas que tengan servicio de psicología, pues lo canalizamos con el psicólogo. Los que no, los podemos canalizar a un centro de salud mental, que en los materiales les dimos los directorios para que puedan rastrear el que esté cerca de su escuela. Y una vez que ya hicimos esta canalización, que los papás ya tienen parte de esto, ya volvemos con el seguimiento, a ver si sí fueron al centro, si no fueron al centro, qué les dijeron, cómo se siente. ¿Qué tenemos que hacer en la escuela para poder seguir respetando el proceso que está llevando? Exacto. Ok. Entonces ese sería como el PAP aplicado. Y, por ejemplo, ¿cuáles son las consideraciones éticas y sobre todo de confidencialidad que ya nos mencionabas hace rato, más relevantes que deben de respetar pues, los maestros y sobre todo quienes aplican los primeros auxilios? Sí, pues esta parte de accionar sin daño, ¿no? O sea, muchas veces, bueno, en algunas ocasiones algunas personas causan más daño de lo que están queriendo ayudar. Sí. ¿No? Entonces, lo que te decía hace rato, tener mucho cuidado con nuestras palabras, porque así como hablar salva vidas, también ciertas palabras pueden a lo contrario, ¿no? El de típico de, ay, pues si lo vas a hacer, ya hazlo. Eso es algo que pues nunca deberíamos hacer, ¿no? Entonces, saberlo, el potencial de nuestras palabras. O quien lo va a hacer no avisa. Entonces, ahí lo está minimizando. Exacto, ¿no? Entonces, esa responsabilidad de lo que estoy diciendo es súper importante. La confidencialidad, como ya lo hablamos, con su excepción en letras grandes. Los consentimientos informados, sobre todo en las escuelas, es bien importante que si se realiza, así como todos tenemos una brigada de primeros auxilios, dentro de esa brigada de primeros auxilios tendremos que meter una brigada de primeros auxilios psicológicos. Y entonces, con todos los montones de papeles que nos dan a firmar a principio de año, debería venir una cláusula que digan, contamos con un experto en primeros auxilios psicológicos y de ese escenario va a haber una intervención. Okay. Para que los papás estén pues atentos, que sepan que ya hay alguien que esté capacitado para llevar estas prácticas, ¿no? Esto es una recomendación, por supuesto, no está legislado, todavía no existe la obligación en las instituciones. No está legislado, pero pues para protección de los maestros, ¿no? Porque ahorita sabemos que la situación para los maestros es complicada.
Entonces, pues nunca está de más como proteger esta parte, ¿no? De que a mí nunca nadie me avisó. No, ¿cómo no? Ahí está dentro del reglamento, ¿no? Equidad, no discriminación. O sea, si ves dos situaciones iguales, a los dos los tienes que atender igual, sin importar color, etnia, preferencia, nada, ¿no? Y pues el respeto a la diversidad, y es bien importante adaptarnos al contexto de lo que está pasando. Edad, religión, preferencias, grupo prioritarios, todas esas partes, adaptar la situación. Me encanta que lo mencione porque yo creo que todo esto es una invitación a que todos de alguna manera nos involucremos en esto, ¿no? Y estamos hablando de algo que apenas se está instaurando en las instituciones, que apenas se está quitando este tabú de ir al psicólogo es para locos. Entonces sabemos que es un proceso, pero de repente también si no tiene apoyo en casa, no tiene apoyo de los docentes, si el docente también está pasando por algo difícil, si no hay presupuesto en la escuela para un psicólogo, si el niño, entonces se vuelve una cadena social en donde todos salimos perjudicados, y qué importante poder tener la conciencia de que todos de alguna manera pues podemos involucrarnos y ser un poco más empáticos con el otro, ¿no? Yo creo que aquí lo importante es que cada quien asuma lo que le corresponde, ¿no? Porque si los maestros hacen todo lo que está en sus manos para llevar estos procesos, exacto, pero en casa no se llevan, pues entonces... Por eso hace rato también te comentaba, también creo que tampoco se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado, ¿no? En todos los casos. Sí, pero sí es bien importante que todos asumamos lo que nos corresponde, como papás, como docentes, como cuerpo directivo, también tienen su paquete que les toca. Sí. ¿Qué otra cosa puede ser respecto al tema que estábamos hablando de la confidencialidad escolar? Sí, como te decía, este papelito les va a servir como para decir esta parte, ¿no? Sí lo estamos manejando, pero de manera confidencial, en caso de que no sean situaciones que atenden con su vida. En caso de que sí, la confidencialidad se rompe, diciéndole primero a la persona que se va a romper. Ahora sí que ahí no preguntamos, solamente avisamos y ya se hace la intervención y se dice a quien se tenga, así al cuerpo directivo, a los padres y ya en un profesional de la salud. De verdad, muchísimas gracias por toda esta información. Yo creo que hablar salva vidas y ver este tipo de seminarios y poder empaparse un poquito de algo que apenas está, pues de alguna manera relativamente nuevo, también puede salvar vidas. Así que muchísimas gracias por brindar toda esta información. Hoy entendemos que claro que brindar apoyo inmediato, sobre todo en momentos de crisis, puede fortalecer la confianza y favorece el bienestar, y sobre todo contribuye a que la escuela sea un lugar seguro, donde aprender también significa sentirse acompañado, protegido y contenido. Antes de continuar, les quiero invitar a responder la pregunta que está apareciendo en estos momentos en sus pantallas a través de nuestras redes sociales. Esta información me permite saber cuándo pedir ayuda, sí o no. Nuestro especialista ha compartido algunos materiales de interés y los ponemos a su disposición a través de los enlaces que están disponibles en el chat de comentarios de esta misma transmisión. Les quiero reiterar la disposición de la línea de la vida 800-911-2000, en donde encontrarán atención personalizada en problemas asociados al consumo de drogas o sustancias psicoactivas, así como información relacionada con el cuidado de la salud mental, que es tan importante. La línea de la vida 800-911-2000 está disponible las 24 horas, los 365 días del año. También les quiero invitar a que participen con sus preguntas en el chat de comentarios, porque más adelante la maestra va a estar dando respuesta a todas sus inquietudes. Pero antes, acompáñenme a ver la siguiente información. En México, todas las niñas y niños tienen derecho a una vida saludable. A partir de marzo de 2025, en las escuelas ya no habrá más comida chatarra. Ahora se consumirán alimentos más nutritivos y de temporada. Además, se fomentará la actividad física y el cuidado de la salud. Entre todas y todos formaremos una infancia más feliz y activa. Vive saludable, vive feliz. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
Esta campaña busca promover estilos de vida sanos para niñas, niños y adolescentes porque es fundamental comprender la importancia del ejercicio regular, los buenos hábitos alimentarios y la salud mental para un bienestar completo que ya hemos platicado tanto en estos seminarios, la salud integral. También les quiero invitar a formar parte de nuestro canal de difusión en WhatsApp, en donde encontrarán contenido, recursos y proyectos que impulsan la curiosidad y el aprendizaje. Para acceder a este canal, el código QR está apareciendo en estos momentos en su pantalla y el enlace en el chat de comentarios. Maestra, durante nuestra transmisión, la verdad es que así como yo, toda nuestra audiencia tenía muchísimas dudas, comentarios y opiniones, así que quisiera ver si usted nos puede ayudar a responderlas. Claro que sí. Tengo por acá el primer comentario, el cual es de Olivia Margarita Barros Ávila. Dice, ¿cómo se puede adaptar el PAP en casos donde los alumnos actúan por impulso y sin razonamiento, como por ejemplo en el caso de los alumnos autistas? Aquí es bien importante tener en cuenta que estas poblaciones especiales de las que hablábamos, vulnerables, en casos especiales de trastornos como autismo, TDAH, tenemos que trabajar de la mano con los padres y en este caso con los médicos tratantes, ya sea psicólogo, psiquiatra o algún otro especialista que estén trabajando, ¿no? Podemos apoyarnos de los padres, sobre todo, a ver cómo reaccionan, cómo calmar a sus hijos, porque no todos se calman de la misma manera. Sí. Entonces es bien importante preguntarle cómo al papá en específico, en caso de que haya una crisis emocional, cuál es la mejor forma de tratarla. Son casos bien específicos que a lo mejor no se aplica el PAP como tal, porque ya es otra situación ya... muy particular, ¿no? Exactamente, particular. ¿Y en el caso en donde ni los mismos papás sepan cómo actuar? Primero, pues ahí tendríamos que nosotros mantener la calma como docentes, como persona responsable y tratar de quitar todas las cosas que puedan hacerle daño a él o que le haga daño a otra persona y entonces ya tratar como de contener. Ok. Lisbeth Bautista nos comenta, es fundamental que docentes, padres y madres de familia estamos en constante comunicación para trabajar en conjunto en la salud mental de las y los estudiantes. Así es, Lisbeth, muchísimas gracias por tu comentario. Isabel García pregunta, como docentes, ¿cómo podemos cuidar nuestra salud mental ante este tipo de situaciones? Buena pregunta. Nos lo seguimos preguntando, Isabel. Hay personas que tienen la fantástica habilidad de autorregularse y que solitas como van tomando la información que sí les sirven, que no les sirven. Otras personas ya necesitamos como un apoyo psicológico, ¿no? Sobre todo como docentes que siempre están expuestos todo el tiempo a miles de cosas. Lo ideal siempre es lo que vamos a recomendar, que todas las personas acudan con un profesional de la salud, en este caso un psicoterapeuta, ¿no? Que te puede ayudar como a manejar estas situaciones mismas tuyas de crisis o tan solo el hablarlo con otra persona, con un especialista, te puede ayudar a tener este autocuidado. El leer, el salir a correr, el alimentarte, son todas cosas como de autocuidado que podemos hacer para que no nos afecte de tal manera que después nosotros requeramos como una intervención. Maestra, y yo agregaría no esperar a ya estar en una situación de crisis muy grave como para poder acercarse a un terapeuta, ¿no? En realidad creo que cualquier persona no tiene ninguna disfunción por necesitar ayuda. Claro, no porque acudas con un psicólogo es porque ya tienes el problema aquí en la cara. Es preventivo, todo para, como decíamos, ¿no? Esta torrecita que no se vaya llenando de huecos, que si tenemos un huequito lo vayamos subsanando, ¿no? Claro. Esa es la función del psicólogo. Como Jenga o como Olla Express, ¿no? Que es también muy famoso ya el último, entonces explota y ahí sí ya valió. Muchísimas gracias, maestra. Tengo un último comentario de Magdalena Colín Rebollo que dice, gracias por compartir un tema que es vital en el ámbito educativo. Yo le agregaría en el ámbito social y en el ámbito de existir en este mundo. Entonces, muchísimas gracias. Prevenir es salvar vidas. Muchísimas gracias también a usted, maestra, y para ustedes, para poder complementar el tema, los quiero invitar a explorar algunos materiales. Pueden acceder a estos recursos a través del enlace compartido en el chat de comentarios o también
también en el código QR que está apareciendo en pantalla. Recuerden que para este seminario que acabamos de tener pueden solicitar una constancia de participación. Solo necesitan dar clic en el enlace que está disponible en el chat de comentarios. Les repito que si aún no tienen una cuenta o ya no está vigente, pueden registrarse según su perfil. En caso de no pertenecer al sector educativo o de no formar parte de la plantilla de una escuela, pueden registrarse como público en general para poder completar este proceso. Validen en su correo electrónico el registro e inicien sesión nuevamente en el enlace que vamos a proporcionarles para poder solicitar su constancia. Responden una pregunta que es muy sencilla y si su respuesta es correcta podrán descargarla inmediatamente. Es muy importante mencionarles que cuentan solamente con 7 días naturales a partir de esta fecha de transmisión en vivo para poder obtener esta constancia. Y ahora sí, para poder concluir, maestra Abril, me gustaría que nos compartiera pues una reflexión final. Creo que en el último comentario está la respuesta, ¿no? El hablar, el platicar puede salvar vidas y es responsabilidad de todos porque todos vivimos en una comunidad, ¿no? A todos nos toca hacer nuestra parte y si vemos que alguien necesita esta ayuda, brindársela sin olvidarnos nuestro propio bienestar. 100%, ponernos nosotros primero la mascarilla del avión, que también ya hemos platicado de esto. De nuevo, muchísimas gracias, maestra Abril de Yanira Telles Buendía, y así es como finalizamos lamentablemente esta gran ponencia. Les quiero recordar que si se perdieron alguna de las emisiones anteriores de toda esta serie, en pantalla se encuentra el código QR de la lista de reproducción para que puedan acceder directamente a cualquiera que se hayan perdido. En el chat también encontrarán el enlace para poder ingresar. Así es como finalizamos esta transmisión, así que quiero agradecer como siempre al equipo técnico, académico, de producción y a quienes interpretaron en lengua de señas mexicana por hacer posible esta transmisión. Les recuerdo que yo soy Karen Furlong, nos vemos pronto.